Padre, alabamos, te glorificamos, tu santo y tu bendito nombre, porque solamente tú eres digno de suprema alabanza, Señor. No hay nadie como tú. Y en este momento, Señor, te damos la honra y la gloria, Señor, porque a cada momento de nuestra existencia nosotros debemos darte y de honrarte, Señor, en nuestra vida. Te suplicamos, como ya lo hemos hecho, Señor, una vez más, el perdón de todo malo cometido delante de ti, Señor. No somos perfectos y nos llena de vergüenza nuestra conducta muchas veces, Señor. Pero en tu amor y en tu gracia, Señor, queremos pedirte perdón. Y también, Señor, en tu amor y en tu gracia, queremos pedirte que sea tu Espíritu Santo el que gobierne este momento. Que tu Espíritu Santo guíe, Señor y Dios, nuestros pensamientos a tu palabra, para que entre hasta lo profundo de nuestro corazón y haga lo que tiene que hacer. Gracias, Señor, porque sabemos que esta es tu promesa para con nosotros y que se cumplirá, Señor, porque tú eres poderoso para ello. Gracias, Señor. Entonces, ayúdanos, Señor, a estudiar juntos, unidos, Señor, en tu amor y en tu gracia, y que tu Espíritu Santo tome el control y nos guíe por completo. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Padre eterno, Espíritu Santo, te pedimos todo esto. Amén. Bien, hermanos, que Dios les bendiga una vez más. Es un honor y una gratitud poder estar con ustedes y dirigirme a ustedes, hermanos, que Dios les bendiga mucho. Y hablando sobre este texto, cuando el Señor Jesús pronunció estas palabras, estaba hablando con sus discípulos. Escuchémoslas una vez más. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amados hermanos, a todos aquellos que hemos sido llamados conforme al propósito de Dios, que nos hizo nacer de nuevo, nos regeneró, nos justificó y está en vías de glorificarnos, nos ha hecho sus discípulos y nos ha dejado una tarea muy, muy especial mientras permanecemos aquí en la tierra. Y esta tarea es ir y hacer discípulos. Así que, hermano, hermana, el Señor nos permite continuar viviendo en esta tierra, no para ver a nuestra familia, no para trabajar, no para ver a nuestros hijos crecer, no para gozar de placeres. Todo esto es bueno, no estoy diciendo que es malo, todo esto es muy bueno y está bien que lo hagamos y que lo disfrutemos. Pero antes que eso, el objetivo principal de cada uno de nosotros debe de ser, por amor, ir y hacer discípulos. Hermanos, esa es nuestra tarea principal. Y es para cada uno de nosotros. Vemos que el Señor no dijo que los pastores hagan discípulos. Nuestro hermano Eleazar hay que haga discípulos. No. Tampoco dijo el Señor, solamente los ministros de evangelismo hagan discípulos. El hermano Josué que vaya y que haga discípulos. No, el Señor dijo a sus discípulos, ir y hacer más discípulos. Así que, hermano, hermana, si tú eres discípulo, entonces esta es una tarea para ti. Está sobre tus hombros. No hay excusa. Y si aún no eres discípulo, y si oyes la transmisión, si eres un invitado, amigo, amiga que nos está escuchando por primera vez, bienvenido. El Señor te está buscando y llamando para que también tú seas su discípulo, para que le conozcas
y veas el gran amor que tuvo por ti al dejar ese cielo bello, hermoso y bonito y morir por ti en una cruz. Pero para los discípulos, hermanos, hermanas, no hay excusa. El Señor tampoco mencionó edades o estado de salud. No dijo el Señor, si ya eres de avanzada edad, quedas jubilado de esta tarea. No dijo eso. Tampoco dijo el Señor, si estás enfermo, quedas excluido de hacer discípulos. No dijo eso. El Señor dijo, si eres discípulo, ve y haz más discípulos. Recordemos al apóstol Juan en una edad ya muy avanzada, allá por el año 95 después de nuestro Señor Jesucristo, en la isla de Patmos, fue inspirado y escribió el Apocalipsis. Y vaya que se ha evangelizado con este libro. Recuerdo aquí en nuestra época a un hermano nuestro conocido de Operación Movilización, hermano Isaías Medel, a sus 80, 85 años, salía de su casa todos los días, llevaba folletos e iba predicando por las calles, llevaba bastón. Ay, hermanos, ustedes lo hubieran visto, llevaba unos lentes de fondo de botella porque el hermano ya no veía nada, no veía una cuadra. Apenas se alcanzaba a ver ahí sus pies. Y llevaba adherido ahí a su camisa, le ponía a su familia un papel con su dirección y teléfono, porque a su avanzada edad olvidaba dónde vivía. Pero él salía a evangelizar todos los días. Hermano, el Señor nos dijo, ir y hacer discípulos. No importa tu edad. Recuerdo cuando yo estaba hospitalizado hace 35 años, paralizado, este brazo derecho, no se movía, estaba totalmente paralizado, con dolores terribles, acostado en una cama. Me pusieron un aparato aquí que me presionaba hacia adentro y me agarraba el pescuezo aquí, la cara, y me la subía para arriba y estaba totalmente inmovilizado. Con dolores terribles, me llevaban hasta morfina para quitarme el dolor. Y las enfermeras iban en la noche a llevarme pastillas, a cambiarme el suero. Y recuerdo que a veces se quedaban platicando ahí conmigo de sus problemas. Y yo tenía la oportunidad de darles el mensaje hermoso de salvación. Al terminar me decían, ¿cómo es posible? Usted está con estos dolores y después de platicar con usted encuentra una hermosa paz y tranquilidad. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque yo no les hablaba de mí, les hablaba de Cristo Jesús, de su amor, de la esperanza de vida eterna, de una paz que solamente Cristo puede dar. Y no, hermanos, no es que seamos superhéroes, no, hermanos, cualquiera de ustedes lo puede hacer, hermanos, hermanas. ¿Por qué? Porque Dios da así el querer como el hacer por su buena voluntad, dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Así es que, hermanos, hermanas, no hay excusa. En la condición que estemos, no importa, estemos enfermos, estemos con una edad muy avanzada, estemos pobres, no importa el estatus como estemos. El Señor dice, id y haced discípulos. Y menos excusa hay, porque dice el Señor, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Así que, hermanos, no vamos a ser discípulos con nuestras fuerzas, sino vamos a predicar su palabra
confiados en su poder. El Señor dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Observen esto, hermanos. El poder de Dios emana de ese trono central. Hermanos, hermanas, si fuera su voluntad crear otro mundo con su palabra, hoy veríamos un nuevo mundo apareciendo delante de nuestros ojos. Si fuera su voluntad que este mundo se plegara, se deshiciera, hoy veríamos los elementos pasar inmediatamente y se enrollarían como un pergamino. Ese es el poder de Dios. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Grupos de ángeles agitan sus alas en espera de cumplir las órdenes de Jesús de Nazaret. Y los querubines y los serafines y los 4 seres vivientes delante del trono poderoso le obedecen ciegamente. Aquel que fue desechado y despreciado entre los hombres, ahora inspira homenaje en todo en el cielo, como Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amigo, amiga que me escuchas, si es tu primera vez en un culto como este es el Dios que hoy te está llamando para que tú también seas su discípulo. Mi corazón se llena de júbilo, mi alma se ilumina, hermanos, cuando pienso lo que nuestro Señor puede hacer. Y es que lo que pasa es que hoy muchos cristianos no salen a predicar porque piensan que no van a ser escuchados, piensan que no van a ser oídos. Es que la gente es tan dura y la gente es tan complicada, no nos oyen, nos cierran la puerta. Pero hermanos, ¿qué dice el Señor? Si toda potestad es dada en el cielo y en la tierra, entonces nuestro Señor hoy podría perdonar y salvar a todos los que estamos aquí en México. Y podría influenciar a toda persona para que clamara, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Y no solamente podría obrar en México, sino en todo el mundo, si le pareciera bien a su sabiduría y a su poder. Hermanos, Él podría hacer que cada sermón fuera un instrumento de conversión de todos los que lo oyeren. Que cada Biblia, que cada folleto se convirtiera en un canal de salvación para todo aquel que lo leyera. Como fue en el caso de mi mamá, con un folleto que le repartieron en las puertas de la Iglesia Presbiteriana del Divino Salvador, aquí en el Distrito Federal, en Argentina 29, y al pasar mi tío, fíjese muy bien cómo fue, pasó mi tío por ahí, lo recibió y lo guardó en su bolsillo. Mi tío era espiritista, murió siendo espiritista. Y aún así, Dios ordenó y mi tío llevó el folleto y se lo dio a mi mamá. Y mi mamá al leerlo, ella aceptó al Señor en su corazón. Y así empezó la misión aquí en Tlalmanalco. Dios ordenó. Mi tío era espiritista. Debió de haber roto el folleto, tirádolo. Pero hermanos, hermanas, cuando Dios tiene planeado algo, lo hace con su poder. Dios ordenó y mi tío, lleno de demonios, lo puso en su bolsa. Caminó 50 kilómetros, llegó hasta Tlalmanalco y se lo dio a mi mamá. Y mi mamá lo leyó y se convirtió. Y empieza en ese momento la congregación, la iglesia de Tlalmanalco.
Hermanos, si ustedes supieran en estos 64 años que tiene la iglesia en Tlalmanalco, muchos han escuchado la palabra de Dios en esta pequeña iglesia. Muchos también se han convertido de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, y si todos ellos hoy no se hubieran cambiado de residencia por falta de trabajo, porque muchos se han ido porque no hay trabajo aquí en Tlalmanalco, hoy tendríamos una iglesia mayor a 130 miembros, que hoy están en otras iglesias, mayormente presbiterianas, gracias a Dios, y en muchas partes de la República Mexicana. Tenemos hermanos que se han ido de aquí a Monterrey, a Guadalajara, en el Distrito Federal, en la Ciudad de México hoy, en Estados Unidos, y ya siendo todos, y todos nos hablan ahí de vez en cuando y nos dicen, aquí estamos, hermanos, ¿cómo están en Tlalmanalco? Y acordamos de su iglesia, y hoy estamos acá en nuestra iglesia presbiteriana de Guadalajara y de Monterrey, y ahí están todos. Y una vez junto con mi esposa hicimos la cuenta. Hoy, ahorita tendríamos 130 aquí, pero por la situación de trabajo se han ido. Pero todo empezó con un pequeño folleto que Dios envió a mi mamá. No hay nadie ni nada que pueda interferir en su palabra y en su poder. Ni Satanás, ni el mundo, ni un corazón sumamente duro puede resistir el poder de nuestro Señor Cristo Jesús. Pero Él tiene sus escogidos. En su voluntad soberana, su palabra no volverá vacía y hará lo que tiene que hacer en aquella persona que Él quiera. Y nadie puede estorbar su mano ni decirle, ¿qué haces? Ese es el poder de Dios. Y en ese poder, hermanos, ese es el poder en que vamos. Ese es el poder en el que el Señor nos envía, ir y hacer discípulos. La segunda parte dice, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Así es que tenemos que ir a ser discípulos y como segundo punto, enseñarles todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Y estas cosas que el Señor nos ha mandado no solamente implican las que salieron de sus labios cuando Él estuvo aquí, sino también implica todo lo que nos ha sido enseñado por medio del Espíritu Santo acerca de quién es Cristo Jesús. Recordemos que el Señor dijo en el libro de Juan 14, versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, y los enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y el Espíritu Santo, por medio de las Sagradas Escrituras, nos ha enseñado las doctrinas esenciales acerca de la revelación que Dios hace acerca de sí mismo y de su relación con el mundo y acerca de la salvación. Esas son las cosas que tenemos que enseñar. En cuanto al ser de Dios, encontramos que debemos enseñar acerca de la soberanía de Dios, los atributos de Dios, la Trinidad, entre otras muchas cosas. Así es que, hermanos, en esa hermosa clase que nos da nuestra hermana, no dejemos de ir, porque encontramos en esa clase estas partes que el Señor habla acerca de sí mismo. En cuanto a su relación con el ser humano, también cada uno de nosotros tenemos que saber y enseñar acerca de la depravación total, la elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible, la perseverancia de los santos. En cuanto a la salvación solo por gracia, solo por fe, solo Biblia, solo Cristo salva, solo Dios la gloria.
y tantos temas más bonitos, hermosos que en la palabra de Dios tenemos y que podemos y tenemos que enseñar, ir y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Tal vez hoy sería bueno comentar algo sobre lo que pocas veces se habla en el púlpito. Casi siempre este tema se deja para las clases de escuela dominical o las de formación cristiana, que una vez más les digo, nuestra hermana nos las da tan hermosas, nuestra hermana Rosita, tan hermosas esas clases de formación cristiana. No olvidemos estar en ellas. Pero hoy hablaremos sobre una de estas clases y me gustaría hablar hoy un poquito acerca de la Trinidad. Hay tanta gente que hoy en estas sectas y que pasan a nuestros hogares y nos tocan y nos dicen que no hay Trinidad. Y nosotros no sabemos cómo explicarla. Hoy quisiera hablar un poquito de ella, abordándolo desde un punto de vista inobjetable, ya que el punto de vista tradicional, con los versículos en los cuales se nota claramente la deidad del Espíritu Santo y la deidad, o sea que el Señor Jesús es Dios, han sido manipulados extensamente por algunas sectas. Y cuando hablamos con alguna de estas personas y les damos las pruebas tradicionales y que son prueba decisiva de que la Trinidad es una realidad, ellos ya no la escuchan. Han manipulado todos los versículos que nosotros les damos. Esperemos en Dios que por este camino que hoy les voy a platicar, podamos entender la revelación de la Trinidad que Dios hace de sí mismo por medio de las Santas Escrituras. La primera cosa que debemos saber es que la palabra Trinidad no existe en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, eso no quiere decir que la Trinidad no exista. Así como la palabra omnipotencia tampoco existe en las Sagradas Escrituras, pero Dios es omnipotente, es decir, Dios es todopoderoso. Tampoco está en la Biblia la palabra encarnación o monoteísmo. Sin embargo, ambas palabras son perfectamente demostrables bíblicamente. Así es la palabra Trinidad. Y la manera tradicional como se enseña la Trinidad es demostrando con los versículos que hablan de ello que el Señor tiene todos los atributos de Dios. Se los voy a dar, ahí apúntenlos, los voy a repetir 2 veces. Esta es la forma tradicional y está bien. Es una hermosa forma porque sale de la palabra de Dios. Es la mejor forma de enseñar lo que es la Trinidad. Lamentablemente a veces les digo, estas personas de estas sectas no los escuchan. Pero esta es la forma bíblica de demostrar que hay Trinidad. Por ejemplo, hablando del Señor Jesús. Dios es todopoderoso, dice Apocalipsis 1:8. Ahí búsquenlo, ahí ustedes después lo buscan, lo leen. Dios es todopoderoso, Apocalipsis 1:8. Y solamente hay uno todopoderoso. Y si es el Señor Jesús, entonces el Señor Jesús es Dios. Señor Jesús es omnisciente, Juan 6:64. Omnisciente, Juan 6:64. El Señor Jesús es inmutable, Hebreos 10 del 1 al 12. Hebreos 10 del 1 al 12. Es omnipresente, es decir, está en todas partes, Mateo 18:20. Mateo 18:20. También dice la palabra de Dios que el Señor Jesús tiene vida en sí mismo. Nadie le dio la vida, nadie lo engendró. Juan 5:26. Juan 5:26. También dice que Él es el primero y el último. Apocalipsis 22:13. Apocalipsis 22:13. Él es el creador. Colosenses 1:16. Y lo mismo para el Espíritu Santo. Tenemos un montón de versículos. Otro día lo platicamos porque es muy extenso esto.
Pero cuando hablamos con una persona perteneciente a estas sectas, para cada uno de estos textos que les he comentado, ya tienen una manipulación y no nos escuchan. Ya han manipulado esos textos y sacan un montón de herejías por aquí, por allá, y creen en esas herejías y no nos escuchan. Fíjense, alguna vez les voy a platicar algo. Alguna vez hablando con unos de ellos, más o menos platiqué de esto y por las teorías que ellos tienen. Josué les pregunta, vaya, Josué les pregunta a ellos, a veces que tienen ahí su carrito, ¿y ustedes conocen a Jehová? Y me contestan, sí, nosotros conocemos, sabemos muy bien cómo es Jehová. Josué les pregunta, ¿y Jehová puede pecar? Ellos responden, no, Jehová no puede pecar, Él es santo. Ah, ok. Entonces Jehová es santo. Ellos dicen, sí, es correcto. Les pregunta Josué, ¿y Jehová tiene cuerpo como nosotros? Ellos responden, no, Jehová no tiene cuerpo, Jehová es espíritu. Ah, entonces Jehová es espíritu y ellos dicen, sí, es correcto. Josué entonces dice, ah, Jehová entonces es espíritu y es santo, ¿verdad? Entonces Jehová es el Espíritu Santo. Ellos responden, sí, Jehová es espíritu y es santo. Y se quedaron por un momento así como que pensando. Y de repente, ah, no, pero espéreme. Pero Jehová no, es el Espíritu Santo. Y entonces les digo, ¿en qué quedamos? Pues no que Jehová es espíritu y es santo. Sí, Jehová es espíritu y es santo. Pero Jehová no es el Espíritu Santo. Bueno, entonces, ya platicando un poquito más con ellos, eh, me dicen, es que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Jehová. Y Josué les pregunta, si hay una fuerza activa en Jehová, ¿tendrá Jehová una fuerza inactiva? Ellos responden, no. Todo Jehová es fuerza activa. En él no hay nada inactivo. Josué entonces les dice, pues entonces, si todo Jehová es a ti, es fuerza activa, pues entonces, y la fuerza activa es el Espíritu Santo, pues entonces Jehová es el Espíritu Santo. Ellos no saben qué responder. Ok, Josué les dice, supongamos que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Jehová. Digo supongamos, porque no hay un solo versículo en la Biblia que hable de ello. Así es que cuando pasen a tocarte en tu casa y te digan, es que mira, el Espíritu Santo es una fuerza activa, tú diles, ¿y en qué versículo está? Porque no hay un solo versículo que diga eso. Pero bueno, supongamos que el Espíritu Santo es esa fuerza activa. ¿Cómo es esa fuerza activa? Les pregunto. En el ser humano, cuando nosotros usamos nuestra fuerza para algo, por ejemplo, cuando nosotros empujamos nuestro automóvil, 5 cuadras lo empujamos porque ya se quedó por ahí descompuesto y el taller mecánico está a 5 cuadras y ahí voy empujando mi automóvil para llegar allá. Gasto mi fuerza. ¿Cómo quedamos después de esas 5 cuadras? Todos cansados, ¿verdad? Sin fuerzas. ¿Cómo recuperamos esa fuerza? Ah, pues a lo mejor descansamos 2 horas por ahí, nos comemos una tortota de jamón y recuperamos la fuerza. Pero pensemos un poquito en Dios.
Si Dios usa su fuerza, ¿acaso sale de él? ¿Se termina su fuerza? ¿Se cansa? ¿Se hace más débil? ¿Lo recupera también su fuerza con una torta de jamón? Ellos no saben qué responder. La respuesta es no. En Dios no disminuye su fuerza, sigue permanente en él. No hay cambio, no hay mudanza de variación, porque uno de los atributos de Dios es, y que bien hermosamente nos explicaba nuestra hermana Rosita ahí en sus clases, es su inmutabilidad. Dios no cambia. Dice el Salmo 90:25. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Salmo 102:26. Y todos ellos como una vestidura envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿Qué dice? Pero tú eres el mismo. La fuerza de Dios no acaba, no se debilita, no se hace más pequeñita. Dios creó todo el universo y Él siguió igual de todopoderoso. No se cansó, no se debilitó, su fuerza no se acabó. ¿Por qué? Porque dice en su palabra, tú sigues siendo el mismo, no te envejeces, no te debilitas, sigues igual de todopoderoso. Malaquías 3:6 nos dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dice, porque yo, Jehová, no cambio. Entonces, hermanos, nos damos cuenta de lo equivocados que están estas personas. Primeramente, el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza activa. Y si queremos demostrar que el Espíritu Santo es el mismo Dios, existen muchísimos pasajes que lo demuestran. Pero aún con sus mismos términos equivocados, que es una fuerza activa, aún así podemos demostrar que sigue siendo el mismo Jehová, ya que Él no cambia. Su fuerza no sale de Él, no se debilita, porque Él no cambia. Sigue teniendo el mismito poder antes y después de crear todo el universo. La fuerza de Jehová activa es Jehová mismo. Y aún con sus mismos términos equivocados, podemos demostrar que Jehová y el Espíritu Santo es un solo Dios. Ahora pasemos a hablar sobre Cristo Jesús, el Verbo hecho carne. Dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo, en el principio el Verbo era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Perdón, lo leí mal. Se ha hablado mucho acerca del significado del verbo logos, que significa la palabra. Espero que la siguiente semblanza nos dé una idea de su significado y su alcance. Primeramente tenemos que conocer que en el tiempo de Juan, la palabra verbo tenía varios significados. El que le daban los griegos y el que le daba al pueblo judío. Entre los griegos encontramos a Filón, filósofo de Alejandría, pero al leerlo no encontramos una definición exacta de lo que significa la palabra verbo. A veces Filón interpreta verbo como un atributo divino, a veces como un puente entre Dios y el mundo, y da otras definiciones más.
El origen etimológico de la palabra logos es en griego es logo y puede traducirse como aquella palabra que es producto de la reflexión racional. Sin entrar en su análisis etimológico y teológico, que es muy amplio, pero sí podemos comentar lo siguiente. Heráclito, uno de los primeros en usar la palabra logos, consideraba que logos es aquello que es común, que es eterno, es la inteligencia, que a pesar de ser común a todos, cada uno la vive como algo personal y que se expresa a través de la palabra. A partir de San Agustín, la teología entiende este logos como la palabra interior, como la palabra idea, que el Padre engendra desde la eternidad. Palabra por la que contempla su ser infinito y de él tiene un concepto infinitamente perfecto. Aterrizando todo esto para nosotros un poquito más bajito, podríamos entonces decir y entender que el pensamiento, fíjense muy bien, el pensamiento es lo que da origen a la palabra. Nuestro pensamiento, nuestro sentir, es lo que se expresa por medio de nuestras palabras. En Proverbios 8:22 en adelante, nos habla acerca de la sabiduría de Dios. Dice en Proverbios 8:22, Jehová me poseía desde el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente, 23, eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, ya existía yo. Nos está hablando acerca de la sabiduría de Dios. En estos pasajes vemos el pensamiento de Dios o su sabiduría. Aunque el lenguaje judío tiende a antropomorfizar los conceptos, es decir, hacerlos aparecer como un personaje, como cuando dice la palabra de Dios, los ríos batan las manos, Salmo 98:8, o cuando dice, le dice Labán a este Majano es un montón de piedras, sé mi testigo. Bueno, ni los ríos tienen manos, ni el montón de piedras puede ser testigo de nada, ¿verdad? Solo se le dan características humanas a estas cosas inanimadas. Es lo mismo que está haciendo aquí en el libro de Proverbios con respecto a la sabiduría. Se le está dando una característica humana a un concepto que es la sabiduría. Viéndolo de esta manera, hermanos, esta es una prueba irrefutable de que el verbo es Dios mismo. Por lo siguiente, se los voy a explicar. El pensamiento es único en cada individuo. Constituye lo que somos, sea que lo expresemos mediante la palabra o no. Por ejemplo, muchos de nosotros que estamos aquí escuchando en este momento, somos padres. Y todos, yo creo que todos los que estamos aquí, daríamos la vida por nuestros hijos, pero sin pensar, ¿o no? Sin embargo, ¿y por qué lo hacemos? Por amor. Sin embargo, el amor que cada uno de nosotros siente es diferente en función de su individualidad. El amor que yo siento por mis hijas es un amor tan grande como el de mi esposa. A ver, mi esposa, ¿por dónde andas? Aquí está mi esposa. Pues aquí acércate, porque es tan grande como el amor de mi esposa, que está aquí a un lado. Ven aquí para que te veas. Es aquí. Es tan grande el amor, que te vean. Aquí está.
Es tan grande como el amor de mi esposa siente por nuestras hijas, y cada uno de nosotros moriría sin pensarlo por ellas. Pero el amor que ella siente es diferente al amor que yo siento por mis hijas, porque expresa nuestro pensamiento, nuestra individualidad. Así es que el pensamiento, la sabiduría, es diferente en cada uno de nosotros. Es lo que nos identifica, es lo que nos da individualidad. Por lo tanto, podemos decir que tal pensamiento, el tal es él. La palabra, el verbo, entonces, es la expresión de nuestro pensamiento, de nuestro sentir, de lo que nosotros somos. En el ser humano imperfecto y caído, pues nosotros somos como la chivotrufia, ¿verdad? Así como decimos una cosa, decimos otra. Pero hermanos, en Dios es diferente. El pensamiento de Dios, su sabiduría, no cambia, no se modifica. En Efesios 3:11 nos dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dice, conforme en el propósito eterno. Dios tiene un solo pensamiento y no cambia. Es el mismo, su pensamiento es el mismo. No cambia como nosotros seres humanos. Nosotros cambiamos. ¿Por qué? Porque no tenemos toda la sabiduría del universo y nuestro pensamiento cambia. Y cuando conocemos más cosas más hacia adelante, nuestro pensamiento cambia. Y ayer dijimos una cosa y hoy decimos otra. Pero Dios no. Dios ya tiene toda la sabiduría. Su pensamiento no cambia. Es el mismo. Su decreto eterno es el mismo y no cambia. Porque ella conoce todo lo que va a suceder. Conoce todas las posibilidades. Conoce todo lo que puede suceder. Lo sabe perfectamente. Es más, no solamente lo sabe. Él lo controla para que suceda. Entonces, lo que Él dice, su pensamiento no va a cambiar. Como nosotros, seres humanos, cambiamos nuestro pensamiento. Asimismo, su pensamiento es eterno. No existe un solo momento en que la sabiduría de Dios no haya existido, porque es el mismo. Yo no me imagino a Dios 5 minutos sin sabiduría, ¿verdad? Eso es imposible. La sabiduría de Dios, su pensamiento, lo que Él es eterno. No cambia, es inmutable. Y esta sabiduría, este pensamiento de Dios se expresó por medio de la palabra. Y esta palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito de Dios, dice el apóstol Juan en Juan 1:14. Así es que es su pensamiento, la palabra misma de Dios, su pensamiento, su sabiduría, que se expresó por su palabra, y esta palabra se encarnó en Cristo Jesús. ¿Cómo puede alguien de esta secta decir que el Señor Jesús no es Dios? ¿Cómo puede alguien de esta secta, viéndolo de esta forma, decir que el Señor Jesús no es sino más que la sabiduría de Dios que se expresó por medio de la palabra, y la palabra se hizo carne por amor a ti y por amor a mí? Y cuando platicamos con ellos acerca de esto, ya no te pueden decir nada. Se quedan totalmente pasmados porque les estamos demostrando que el Señor Jesús es el mismo Jehová, que el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento.
Nosotros no creemos en tres dioses, ni creemos en un Dios de tres cabezas, como les han dicho a ellos. Creemos en un solo Dios. Oye Israel, nuestro Dios, uno es. Un solo Dios. Pero que lo tenemos y que se expresa a sí mismo en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús, el Verbo hecho carne, pudo decir: así que os fue dicho, pero yo os digo. Si Jesús no fuese Dios, no podía aclarar lo que dice la ley de Dios. Todos los profetas solamente pudieron decir: vino a mí palabra de Jehová. En cambio Jesús dice: pero yo os digo, tomando esas atribuciones que solamente al Padre le corresponden. ¿Por qué? Porque Él y el Padre son uno. Y cuando platicamos esto también con ellos, con los de esta secta, tampoco tienen respuesta para ellos. Ahora podemos entender mejor lo que Juan nos dice en Juan 1:1. En el principio era el Verbo. Fíjense qué interesante. El apóstol Juan empieza con las palabras que empieza el libro de Génesis, en el principio. Pero no pone a Jehová Dios como el centro, sino pone a Jesús. Dice: en el principio era el Verbo. No dice: en el principio era Jehová. En el principio era el Verbo. Es Dios mismo, su pensamiento expresado por medio de la palabra. Y luego dice: y el Verbo estaba con Dios. Se personaliza la sabiduría de Dios en ese lenguaje semítico de los judíos. Pero remata para que no quede ninguna duda: y el Verbo era Dios. Jesucristo es el Verbo. La palabra es Dios mismo, que por amor a ti, amigo, amiga que me escuchas, se hizo carne, se hizo ser humano por completo, y en esa humanidad tuvo hambre, tuvo sed, no sabía cuándo iba a regresar, dijo que su padre era mayor, dijo que él no venía a hacer su voluntad, sino venía a hacer la voluntad del Padre, y eso lo hizo como ser humano, cumplir perfectamente la ley de Dios. Y siendo inocente, amigo, amiga que me escuchas, pagar por tus mentiras, tus enojos, tus celos, tu agresividad, tus pasiones, tu pecado. Pagar por ellas y así poderte dar la vida eterna. Pero como Dios pudo decir: yo soy la resurrección y la vida. Por eso, amigo, amiga, te invitamos a abrir la puerta de tu corazón y recibirle, recordando que Él dijo: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amados hermanos, estas doctrinas son las que están en la palabra de Dios, las que nosotros tenemos que entender y la que se nos manda que enseñemos a los nuevos discípulos para que también ellos vayan y la enseñen a sus hijos y estos a los hijos de los hijos, y así de generación en generación. Finalmente, el último punto dice: Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amados hermanos, hermanas, amigos que me escuchan, aquí está la promesa de Dios para todos sus discípulos. Esta promesa no es para el mundo. Recuerden, Él estaba hablando con sus discípulos cuando dio esas palabras. Esta promesa no es para el mundo.
No es para aquel que no le conoce y que no ha recibido y no le ha recibido en su corazón como su único Salvador. Esto no es para él. Esta promesa es solamente para sus discípulos. He aquí yo estaré todos los días hasta el fin con ustedes, hasta el fin del mundo. ¿Esto qué significa, hermanos? Día a día, momento a momento, Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Cuando estemos felices, ahí estará Él. Cuando estemos tristes, ahí estará Él. Cuando estemos en peligro, ahí estará Él. Cuando estemos enfermos, ahí estará Él. Cuando estemos en aflicción, ahí estará Él. Cuando andemos predicando y en peligro de muerte por amor a su nombre, ahí estará Él con poder. Ay, hermanos, yo recuerdo que una vez estuve tocando ahí la puerta, tocamos la casa aquí, carnal, con una puerta. Y salió un compañero mío de la escuela primaria, enorme, grandote, como de 1,80, 1,90, enorme. Y yo le dije, mira, vengo a traerte esta palabra de Dios. Agarró un tubo porque estaba trabajando ahí en su carro y agarró un tubo grandote y me dijo, a mí no me vengas a traer esas cosas, y agarró el tubo y yo dije, ay Dios mío, pues en tus manos y me da con el tubo. Y gracias a Dios él detuvo su mano y me cerró la puerta. No quiero escuchar nada de ustedes, ni de Biblia, ni de nada, y me cerró las puertas en las narices. Pero venía con el tubo. Pues ahí en el momento de predicar la palabra, ahí estuvo Dios conmigo. Y su mano poderosa lo paró. En otra ocasión estábamos allá en San Nicolás y estaban dos de nuestros hermanos ahí en un caminito dando la palabra del Señor, unos folletos, y era mayo y era un caminito chiquito, un caminito, y estaba por medio de un pastizal, un pasto grande, altote, alto el pasto, me daba hasta por aquí el pasto, y nomás el caminito, y un enorme terreno de ese pasto, seco completamente. Las hermanas dieron el folleto y siguieron caminando tranquilamente a la siguiente persona que venía caminando por ahí. La persona que le había dado el folleto agarró un cerillo, lo prendió y lo echó en el pasto. Y hermanos, pero si parece que eso hubiera tenido gasolina, prendió todo el pastizal y tuvimos que salir de ahí corriendo antes de quemarnos. Y por allá arriba en el cerrito iba otro de nuestros hermanos evangelizando y lo golpearon. Y luego llegó el sacerdote, ¿cómo se llama? El sacristán de ahí, de ese lugar, y juntó a toda la iglesia y que nos iban a matar y nos iban a despedazar. Y era el segundo día de evangelio y teníamos una semana por delante. Y seguimos. Nada nos paró. ¿Por qué? Porque Dios estuvo con nosotros. Nada nos hicieron. Pudimos salir con bien de todo esto. ¿Por qué? Porque Dios estuvo con nosotros. Y lo más hermoso, al final de esa semana, 3 familias completas hermosas, llenando 4 bancas, porque eran familias grandes, 4 bancas de la iglesia donde fuimos a hacer esa campaña de evangelismo. Ese, hermanos, es el poder de Dios. Y te dice a ti, hermano y hermana, ir y hacer discípulos.
¿Por qué? Porque cuando vayas y hagas discípulo, no estás solo. Parece que estamos solos, pero no es así. Dios está ahí con nosotros. Hermano, hermana, discípulo que me escuchas, ¿a cuántas personas le has contado la historia de la redención por medio de la sangre de Cristo Jesús? ¿A cuántas? Hermano, hermana que me escuchas, esta semana, ¿a cuántos les has hablado? Este mes, ¿a cuántos? Este año, ¿a cuántos? Tú ya has sido convertido durante algún tiempo. ¿A quién le has dicho que solo la sangre de Cristo Jesús puede perdonar pecados? ¿A nadie? ¿A pocos? Ay, hermanos, no pensemos, es que pertenezco a una iglesia que está haciendo mucho. No pensemos, es que mi pastor es buenísimo evangelizando y predicando, que sí lo es, qué bueno. Pero te estoy hablando a ti, hermano, hermana, a lo que tú estás haciendo personalmente. Jesús no sufrió y murió por nosotros a través de algún apoderado, sino que Él cargó por nosotros nuestros pecados en su propio cuerpo y sufrió en un madero. La pregunta es, ¿qué has hecho personalmente para dar el precioso mensaje de Cristo Jesús a los que te rodean? Si no has hecho nada, hermano, el Señor Jesús te dice, id y haced discípulos. Y si no sabes cómo, hermano, hermana, tienes la oportunidad. Este próximo 18 de septiembre estaremos a las 11 de la mañana en un taller de evangelismo y ahí aprenderás a comunicar el evangelio de varias formas. Ven, te esperamos, 18 de septiembre. Y si ya lo has hecho, ven y tal vez aprendas una forma diferente de que puedas dar el mensaje hermoso de Cristo Jesús. Y tu amigo o amiga invitado, si aún no eres discípulo del Señor Jesús, si aún no has experimentado oír su voz, la Biblia dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Si nunca has escuchado la voz del Señor Jesús, te invitamos. Abre las puertas de tu corazón al Señor Jesús. Acéptale como tu único Salvador y forma parte de sus discípulos. Si lo haces, su promesa es, Él estará contigo a cada momento hasta el fin del mundo. Esta es la promesa del Señor. Y quiero terminar con este precioso versículo que estamos leyendo. Dice la palabra del Señor. Mateo 28 que leímos. Y Jesús se acercó y les habló a sus discípulos diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oremos. Padre, agradecemos tu amor para con nosotros. Agradecemos, Señor, tus palabras para nosotros, tus discípulos. Agradecemos, Señor, que tú
nos hayas encomendado esta tarea, que ni siquiera a los ángeles has encomendado. Ni los arcángeles ni los ángeles tienen esta bendita y hermosa misión que tú, a tu iglesia, a cada uno de nosotros nos has encomendado. Id y hacer discípulos. Pero no nos dejas solos. En tu amor, en tu gracia, en tu cuidado hermoso. Eres tan hermoso, Señor, que dices, y he aquí, yo estoy con ustedes a cada momento, todos los días, hasta el fin del mundo. Gracias porque no nos dejas solos en esta tarea. Gracias porque vas con nosotros, nos llenas, nos iluminas, nos guardas, nos cuidas. Eres hermoso, Señor. Gracias por tu cuidado. Gracias por tu soberanía. Y gracias por dejarnos esta tarea que hoy, si este mensaje ha llegado a nuestro corazón, cada uno de nosotros ahí en silencio, y escucha tú a cada uno de mis hermanos que está conectado en este momento por Zoom, desde el fondo de su corazón, si cada uno de ellos te dice, sí, Señor, envíame a mí a hacer discípulos a todas las naciones. Gracias, Señor. Escucha a mis hermanos, escucha su corazón. Y si ellos te dicen, llénales con tu amor, llénales con tu sabiduría, llénales con tu gracia, Señor, para que juntos vayamos y demos estas hermosas palabras del Evangelio a todo aquel que podamos llegar. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te doy gracias y te pido todo esto. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.